Bendiciones, bienvenidos a la clase número 5 de métodos de estudio bíblico. En esta clase de hoy día vamos a aprender cómo podemos estudiar la Biblia de forma estructural, como hemos visto en una de nuestras clases al inicio, de que la Biblia está organizada en una estructura, de una forma específica, en capítulos, en versículos, en párrafos, y entonces en esta clase vamos exactamente a conocer cuáles son los pasos que debemos seguir para que podamos estudiar la Biblia de esta forma, o un libro completo, o entonces un capítulo, o entonces partes de un capítulo, o incluso versículos, ¿ok? Entonces vamos al estudio por capítulo. El primer paso consiste en leer varias veces el capítulo. A continuación, es necesario estudiar el contexto. En algunos casos, la lectura de unos cuantos versículos del capítulo anterior y otros pocos del capítulo que sigue será suficiente para colocarnos en las circunstancias de que se está hablando. Otras veces es necesario que hagamos otras lecturas en otros libros de la Biblia, en otros capítulos, para que podamos entender perfectamente el contexto de aquel texto que estamos estudiando, de aquel libro o de aquel capítulo, y aquí específicamente del capítulo, estamos hablando del capítulo. Entonces, la primera cosa es hacer una lectura repetida del capítulo. Es imposible estudiar un capítulo de la Biblia o cualquier otro texto con una única lectura. Hay que leer y releer muchas veces el mismo capítulo. Después, observar el contexto como hemos visto aquí. Los versículos anteriores, los versículos posteriores, el capítulo anterior, el capítulo posterior o incluso otras partes de la Biblia. Enseguida procedemos a dividir el capítulo en párrafos. Después, realizar un cuidadoso examen de las secciones en que hemos dividido el capítulo. Entonces, el paso siguiente, como hemos visto aquí, es exactamente identificar las divisiones del capítulo. O sea, esta parte habla de tal tema o de tal cosa, esta outra parte enfoca esta outra circunstância, esta outra parte enfoca este outro aspecto. Então, el paso siguiente es hacer como que una división o un bosquejo, podemos decir, del capítulo. Y ahí también debemos acordarnos del OICA, los pasos OICA, que quiere decir, otra vez, observar, interpretar, correlacionar y aplicar. Y ahí vamos para la observación. ¿Qué lugares se menciona? ¿Qué personas se nombran? ¿Qué doctrina se formula explicando o presentan? ¿De qué divisiones de tiempo se habla? Horas del día, meses, años, estaciones del año, etcétera, etcétera. ¿Qué objetos se mencionan? Y todas las otras informaciones que podemos observar en el texto, ¿ok? ¿Qué se hace? ¿Por qué se hizo? Si hay preguntas, ¿qué preguntas están en el capítulo mismo? ¿Cuáles son las respuestas que el mismo capítulo o el mismo escritor presenta para las preguntas que plantea, etcétera, etcétera? Es el momento de la observación. Teniendo ya a la mano todo el material extraído del capítulo bajo análisis, nos corresponde decir cuál es su enseñanza central. Expresar en cortas oraciones o bosquejo lo que se enseña y buscar la manera de aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria. Entonces,
Después de hacer la observación, o sea, las preguntas, la investigación detallada de todo lo que habla el capítulo, de todos los elementos que están presentes en el capítulo, debemos entonces identificar cuál es el tema central de este capítulo y organizar entonces todas las informaciones del capítulo en forma de un bosquejo. Buscando, como se dice aquí, la manera de aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria. Otra vez, usted ve cómo la aplicación es importante. Y otra vez voy a decir, la aplicación debe ser primero a quien está estudiando y después a los otros. Si no hay aplicación, de nada sirve. El estudio va a ser solamente conocimiento. Y lo importante es que la Biblia no sea solo conocimiento, pero sea vida en nosotros. El estudio de la Biblia por párrafos. Un párrafo es solo una sección de un segmento mayor que para enriquecer nuestro acervo bíblico debemos dominar las partes y también el todo. El párrafo obviamente es parte de un capítulo, es solamente una parte de un capítulo. Entonces puedo estudiar el capítulo completo o puedo estudiar solamente un párrafo de un capítulo. El estudio de la Biblia por párrafos es particularmente indicado cuando se trata de preparar sermones o clases, ya que generalmente en esos casos se pretende analizar únicamente alguna porción de un capítulo, habiéndose decidido qué párrafos deseamos estudiar, procedemos a poner en práctica algunos de los principios de trabajo ya mencionados anteriormente y que ustedes ya conocen. Entonces, una cosa que es importante que cuando se va a predicar o enseñar es que tenemos un límite de tiempo. Y el gran problema es que muchas veces el deseo de la persona que está enseñando o predicando es hablar todo de una sola vez, todas las informaciones, todas las respuestas, todo que el texto nos dice. Y esto muchas veces se pone complicado por dos motivos. Uno, porque el tiempo muchas veces no lo permite porque es corto. Y el otro, porque cuando se da mucha información de una sola vez, las personas no las asimilan, no las aprenden. Entonces, lo recomendable es que podamos ofrecer las informaciones, las enseñanzas de la Biblia en pequeñas porciones, en pequeñas, como se dice, en dosis homeopáticas, cuando se trata de remedios, ¿ok? Entonces vamos dando de a poco una información a la vez y así la persona, los hermanos o las personas que están escuchando tienen la posibilidad, la oportunidad de asimilar bien, de aprender bien aquella enseñanza. En un capítulo, por ejemplo, o incluso en un párrafo, puede haber más de una enseñanza. Entonces, lo importante, lo interesante es que en cada oportunidad se enseñe una cosa, dos cosas, pero una cosa a la vez para que la gente pueda así asimilar bien cada información. Ahora, cuando uno está estudiando, por supuesto, debe sacar todas las informaciones, toda la enseñanza que el texto bíblico tiene y aplicarla antes que todo, como ya hemos dicho, en su vida personal y después, cuando tenga la oportunidad, va compartiendo estas informaciones, estas enseñanzas con otras personas. Entonces, los principios para estudiar un párrafo son los mismos que utilizamos para estudiar un capítulo. Los mismos pasos que utilizamos, o sea, eloica, que utilizamos sea para el estudio devocional o para el temático, como ya hemos visto, también vamos a utilizar aquí para el estudio por capítulo o por párrafos.
Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos proceder? Primero, la lectura repetida del pasaje. Esto nos ayudará a observar los detalles que no logramos captar en la lectura inicial. Los personajes, lugares, cosas, tiempos, doctrinas o temas que en cada versículo se mencionan. De estas enseñanzas y elementos surgirá la enseñanza del párrafo, y el fruto de nuestro estudio. Siempre cuando estudiamos por un capítulo o por un párrafo, debemos buscar cuál es la enseñanza central, principal de esta sección que estamos estudiando. 2, el análisis cuidadoso del texto. Y aquí es el momento en que debemos buscar por ejemplo, en el diccionario bíblico, cuáles son los significados de las palabras que están en el texto, tratar de entender cuál era la intención del escritor cuando escribió el texto, cuál era la idea que se tenía para escribir aquel texto, para que podamos entender correctamente lo que el texto de hecho quiere decir. Es preciso estudiar detenidamente un párrafo, los párrafos anteriores al pasaje y los siguientes. Así también para que podamos entender bien y correctamente un párrafo, no podemos nos olvidar del contexto, ¿ok? Siempre vamos a tener que verificar lo que dice el texto antes, lo que dice el texto después, e incluso lo que dice la Biblia en otras partes de aquel mismo tema. Esta correlación siempre debe ser hecha, ¿ok? Y esto algunas veces se llama de paralelismos y otros nombres, pero lo importante es que estés buscando los contextos o el contexto para entender bien el texto que se está estudiando. No podemos estudiar y entender bien un texto si lo sacamos de su contexto. Y como dice la regla, un texto sin contexto es pretexto. Por tanto, no nos olvidemos de ver lo que está antes, lo que viene después, porque esto nos ayuda en el entendimiento correcto. Enseguida se debe elaborar un resumen general del contenido del párrafo en nuestras propias palabras, ¿ok? Entonces, después que se hizo la lectura, se verificó el significado de las palabras, el sentido de lo que está escrito, se averiguó el contexto, por qué se dice aquello, por qué está escrito, etcétera, etcétera. Entonces, se debe hacer un resumen general del contenido en pocas palabras. En segundo lugar, extraeremos las ideas principales del pasaje. El propósito es entresacar estas ideas claves, es captar lo verdaderamente importante de entre todo lo que aquí se está. O sea, vamos entonces a hacer como un pequeño bosquejo de este pasaje, de este párrafo. Este es el tema central y este tema se explica así, así y así, ¿ok? Entonces vamos a poner en forma de un bosquejo las ideas principales, las enseñanzas principales que están en este párrafo. La tercera fase del trabajo consiste en bosquejar el párrafo entero, es decir, concretar el contenido del pasaje, como ya hemos dicho. El cuarto paso reside en hacer una lista de las enseñanzas generales que el párrafo contiene. La idea es dejar que la Biblia hable por sí misma. Las enseñanzas deben surgir del texto bíblico con claridad, sin que nos entreguemos a largas y complejas reflexiones, ¿ok? Entonces, debe tratar de observarse, escribir, relacionar la lista de enseñanzas que se saca de este párrafo
de una forma clara y objetiva, como el texto presenta, sin necesidad de reflexiones complejas, o sea, de una forma bien sencilla. Llegamos por último al momento de realizar las aplicaciones personales y después, obviamente, la aplicación general. Ahora veamos cómo se puede estudiar la Biblia por versículos. ¿Es posible estudiar solamente un versículo de la Biblia a la vez? Sí es. Y sacamos muchas enseñanzas de un versículo solo. Esta clase de estudio es apropiada particularmente en relación con la lectura devocional de la Biblia. Algunos predicadores se especializan en esta clase de estudios, pues lo consideran el más práctico para la predicación. Y en ocasiones, quien estudia la Biblia por capítulos o por párrafos, termina por dedicar una porción de su tiempo al examen minucioso de un solo versículo. Entonces, observamos que tanto en el estudio devocional como en estudios para predicar o para las enseñanzas en la iglesia, el estudio bíblico por versículo también es bastante útil y también necesario. Como en los métodos sugeridos anteriormente, el primer paso consistirá en la lectura repetida del versículo. Al iniciar nuestro trabajo con la Biblia abierta, nos interesa formalizarnos primeramente con el contexto, siempre. El segundo paso, efectuamos la observación. Esta la dividimos en tres partes. Primero, de palabras claves, cuya importancia se deriva de su significado. Segundo, la estructura gramatical, observando la función de cada término. Y aunque esto pueda parecer de poca importancia, en verdad, este tiene mucha importancia. Porque, por ejemplo, cuando estudiamos, vamos a ver, tenemos conocimiento de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el griego tiene una característica muy interesante en su gramática. Muchas veces hay distintas palabras para decir distintos aspectos de una misma cosa. Un ejemplo es la palabra amor. Para nosotros, en el idioma español y otros idiomas latinos, la palabra amor es una sola. Y esta palabra amor puede significar el amor, por ejemplo, de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Puede referirse al amor de las parejas, puede referirse al amor de los hermanos, puede referirse al amor de los amigos y también se refiere al amor a Dios, hacia Dios. Una única palabra. Ahora, cuando vamos al idioma griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, encontramos que para cada uno de estas clases de amor hay una palabra distinta. Entonces, cuando se habla del amor de los hermanos o de los amigos, es una palabra. Cuando se habla del amor de las parejas, es otra palabra. Cuando se habla del amor hacia Dios o el amor de Dios hacia el hombre, es otra palabra. Entonces, por eso es muy importante conocer la estructura gramatical del versículo para que se pueda entender correctamente lo que el escritor quería decir. Porque no cualquier palabra sirve para explicar lo que está escrito ahí. Y no solamente cualquier palabra nos sirve, como también la forma como está dicho en un versículo es importante para que podamos entender su significado correcto. Por tanto, observar esta estructura gramatical es bastante necesario para que podamos observar bien cuál es el mensaje
del versículo que estamos estudiando. Y en tercer lugar, de la atmósfera que prevalece en el versículo. O sea, cuál es el tema, la atmósfera que está presente en este versículo. ¿De qué se habla? ¿Cuál es el sentido que vemos en este versículo? Como tercer paso, se debe estudiar el mismo versículo en distintas versiones, con el fin de ampliar nuestra comprensión de las palabras en el versículo. El cuarto paso será formular un bosquejo del contenido del versículo. El bosquejo nos dará un cuadro completo de lo que el versículo tiene que decir. Entonces, después que seguimos estos pasos, hemos observado, hemos estudiado, hemos conocido otros contextos, hecho todo un análisis de lo que quiere decir el versículo, hacemos el bosquejo del contenido que está en un versículo. El quinto paso, se debe elaborar una lista de enseñanzas del versículo en los términos más claros y sencillos que se puedan, ¿ok? Entonces, después que se armó el bosquejo, se va entonces mencionar en forma de un resumen las principales enseñanzas que este versículo nos trae. El sexto y último paso del estudio del versículo consiste obviamente en las aplicaciones personales. También más allá, ya hemos visto que podemos estudiar la Biblia por capítulo, por párrafo, por versículo, y los pasos para estudiar de esta forma son los mismos, prácticamente siempre los mismos. Y ahora vamos a ver para el estudio de la Biblia por palabra, que también tiene un poco que ver con el estudio temático, podemos decir así. Este es uno de los estudios más deleitosos y provechosos y nos capacita para ver la variedad, proporción y equilibrio de las verdades de la palabra de Dios. Para este estudio se necesita una cosa, una concordancia bíblica buena, porque tenemos que buscar, por ejemplo, los versículos que hablan de esta palabra. Tiene que ser buena de veras para que pueda ser útil. Con esto queremos decir exacta y completa. Las concordancias que se suelen incluir en las Biblias para maestros no son realmente útiles porque tienen que omitir mucho, son muy resumidas. La concordancia genuina incluye todas las referencias. Es mejor aún si se da el equivalente de la palabra en hebreo o en griego de origen. Por tanto, es evidente que los estudios de palabras correctos requieren una guía apropiada. Y obviamente, la concordancia bíblica por lo general no trae la palabra en hebreo o en griego, pero el diccionario bíblico sí. Entonces podemos buscar el significado de la palabra exactamente en el diccionario bíblico. Acordándonos otra vez, como hemos dicho en la clase número 1, necesitamos de algunas herramientas para el estudio de la Biblia. Y ya hemos visto que la concordancia bíblica y el diccionario bíblico son de suma importancia. Vamos entonces a los pasos. Primer paso, su etimología, o sea, su significado y a la vez investigar su origen. Aquí es necesario tener un diccionario bíblico o un léxico griego-español o hebreo-español. Después se debe de elaborar una lista de sus sinónimos y antónimos en las escrituras. Por ejemplo, el sinónimo de la palabra amén puede significar afección, cariño, afecto, etc. El antónimo, que es lo contrario, puede significar odio, desprecio, aversión, etc.
El segundo paso es investigar el uso de la palabra en el libro que estamos leyendo. Y aquí otra vez vemos la necesidad del contexto. Siempre tiene que ser, cuando se va a estudiar una palabra, debe-se conocer en qué contexto esta palabra fue utilizada, porque sacarla del contexto ya sabemos que puede traer problemas. Entonces, cada versículo que va a hablar de la palabra, ya sabemos que necesitamos conocer su contexto. ¿Por qué fue utilizada esta palabra? ¿Por qué se dice lo que se dice con esta palabra y cuál era el sentido y el significado en que fue utilizado? El tercer paso será averiguar el uso que de la palabra se hace en toda la Biblia. O sea, en líneas generales, ¿qué quiere decir esta palabra en la Biblia de forma general? Esto comprende tanto la observación de sus variaciones y derivaciones, como la primera ocasión que la palabra se usa en las Escrituras. Y esto es muy importante. El primer uso que se hace de una palabra o de una enseñanza en la Biblia es bastante importante para que podamos entender correctamente lo que quiere decir esta palabra o esta enseñanza. Y finalmente, entonces, las enseñanzas, un resumen de las enseñanzas, se puede hacer el bosquejo, como hemos visto ya cuando estudiamos el temático, el bosquejo de las enseñanzas y las aplicaciones personales y después generales. ¿Ok? Y entonces aquí finalizamos y hemos aprendido en esta clase cuáles son los pasos que debemos seguir para el estudio de la Biblia por capítulo, por párrafos, por versículo y por palabras. Que el Señor esté bendecidos y nos vemos en nuestra última clase.